El botón de configuración muestra los parámetros de configuración de la aplicación. Hay más de 250 parámetros, por lo que estudiaremos los más útiles o importantes. Comenzaremos por el parámetro Activity Log Actions. OpenKM puede guardar mucha información sobre cualquier actividad o hecho ocurrido dentro del gestor documental. Para ver un ejemplo, vamos a Utilidades, Database Query, seleccionamos el tipo JDBC, ejecutamos y seleccionamos la tabla OKM Activity. Ejecutamos y podemos ver que aparece una lista en la parte inferior con las acciones realizadas dentro de OpenKM. Aquí encontramos toda la información que necesitamos para cumplir con las políticas y leyes más exigentes en materia de protección de datos. Cada clic del usuario sobre una carpeta, sobre un archivo, sobre cada pestaña del panel de propiedades significa una línea de log adicional. A mayor repositorio, mayor log. A mayor número de usuarios, mayor log, puesto que los usuarios multiplican el número de acciones y tareas realizadas sobre un repositorio que crece día a día. En el K-Center, OpenKM, Guía de Administración, Activity Log, tenemos información sobre todo evento auditable dentro de OpenKM. Eventos relacionados con la autentificación, eventos relacionados con la documentación, por ejemplo, Cancel Document Checkout. Significa cancelar la edición de un archivo. No ha incrementado la versión. Checking Document. Significa confirmar la edición de un documento. El archivo ha incrementado de versión. Get Children Document. Dado un nodo, una carpeta, por ejemplo, informa sobre los elementos anidados en él. Get Document Content. Se baja la última versión del archivo, se baja el contenido del documento si hay varias versiones, y Lock Document, que significa bloquear un documento, etc. El administrador debe determinar el nivel de trazabilidad que desea ejercer. Por ejemplo, nos interesará saber si cuando un usuario hace clic sobre una carpeta accede a las carpetas hijas. Posiblemente no, sobre todo si esta es la forma habitual de trabajar de los usuarios dentro del gestor documental. Nos interesará más saber si el usuario ha accedido a determinado archivo, si se lo ha descargado, etc. Por defecto, el parámetro Activity Log Actions viene con los eventos más comunes: el login de los usuarios, el logout de los usuarios, la creación de cualquier nodo dentro de OpenKM. El comodín significa que este evento está multiplicado por 5. OpenKM auditará la creación de carpetas, documentos, registros, mails y adjuntos. Delete, que significa enviar algo a la papelera. Purgar, que significa limpiar la papelera. Aquí podemos ver cómo en nuestra carpeta no aparece nada. Mover significa mover cualquier elemento. Copiar cualquier archivo. Checkout Document significa editar un archivo. Checking Document, subir la versión del archivo, es decir, subir un trabajo de edición. Get Document Content, bajarse a nivel binario el contenido del documento. Y Miss Text Extraction Failure, auditará los errores que puedan ocurrir durante la extracción de texto. En OpenKM los usuarios pueden buscar un documento por cualquier palabra incluida en ellos. Para habilitar esta funcionalidad, OpenKM debe extraer el texto del archivo. En esta instancia, el procedimiento de extracción de texto está gestionado como una cola. La cola de extracción de texto está accesible desde el botón Statistics.
Si subimos un documento y acto seguido nos vamos al motor de búsqueda y tratamos de buscar el archivo por cualquier palabra incluida en el cuerpo del documento, nos damos cuenta de que no podemos. Esto está en línea con la información que aparece en la pestaña Texto extraído, extracción de texto pendiente. Si volvemos a Statistics, Text Extraction Queue, podemos ver que el documento que acabamos de subir se encuentra aquí. La cola de extracción de texto se gestiona desde el cron tab, que es la aplicación que gestiona las actividades que se realizan dentro de OpenKM en función de determinados periodos de tiempo. Y es el caso del Text Extractor Work. Cada 5 minutos esta actividad se activa. Si encuentra documentación pendiente, la gestiona, es decir, extrae todo el texto del documento y así sucesivamente. Para no esperar al próximo periodo de activación de 5 minutos, activamos manualmente esta actividad. Si volvemos a Statistics, Text Extraction Queue, podemos comprobar que en esta ocasión la tabla está vacía. Eso quiere decir que el documento ha sido gestionado. OpenKM ha extraído todo el texto del documento, lo podemos ver en la pestaña Texto extraído. Y ahora, si fuésemos al motor de búsqueda y tratásemos de buscar el documento, veríamos cómo OpenKM lo encuentra en base a cualquier palabra incluida dentro del cuerpo del documento. Por lo tanto, si se produjese algún error, el Activity Log Actions registraría el desempeño de esta actividad. Hay que tener en cuenta que la pestaña Activity Log está vinculada a este parámetro. En instalaciones normales, en un año se pueden acumular de 1 a 5 millones de líneas de log. Para ver un ejemplo, podemos acceder a Utilities, Database Query y analizamos la tabla OKM Activity para que nos dé el número de líneas de log que se encuentran en ella. En esta instancia podemos ver que se acumulan 25.690 líneas de log. Y esta no es una instancia real, es una instancia que se utiliza a efectos de dentro, por lo que se recomienda a los administradores exportar de vez en cuando el contenido de esta tabla. Y si hay que realizar actividades de auditoría, realizarlas desde ese entorno de exportación. Aquí podemos apreciar que no se registran las actividades realizadas por el administrador. Si una organización se convirtiese en el administrador del OpenKM de otra, sería conveniente registrar las actividades del administrador. En OpenKM 6.4 también podemos encontrar el detalle de todas las actividades realizadas por el administrador. Application URL. Este parámetro es utilizado para las notificaciones OpenKM. Cuando un usuario sube un documento, tiene la opción de notificar a usuarios este evento. Cuando el usuario recibe esa notificación, dentro de esa notificación recibe un link. Este link está construido a partir de ese parámetro. Si hace clic en ese link, puede acceder al gestor documental, en concreto al documento compartido. Hay que tener en cuenta que OpenKM puede ser accesible a través de una intranet, a través de una extranet o a través de los dos entornos a la vez. Background Antivirus Check es un parámetro que nos permite conectar el gestor documental a un antivirus externo. El Browser Password Autocompletion permite al navegador guardar las contraseñas y autocompletarlas. El Checking Comment Mandatory es un parámetro que permite obligar a los usuarios a añadir un comentario cada vez que suben un documento. CSV Format Delimiter, CSV Format Ignore Empty Lines, CSV Format Code Character, CSV Format Script Header, CSV Format Comment Indicator. En OpenKM, los usuarios podrían descargarse los resultados de las búsquedas en formatos CSV. Todos estos parámetros permiten gestionar la creación de estos archivos. Hay parámetros que están relacionados
con la exportación y otros parámetros que están relacionados con la importación. Custom Login, Custom Header Height, Custom Header Source. Estos parámetros están relacionados con la customización de la interfaz de acceso. En OpenKM Development Change Default Login Web Page podemos encontrar más información. Se trata de mapear una carpeta en el Tomcat, de modo que le decimos a la aplicación que en vez de redirigirse al OpenKM Login Access Interface, se dirija a otra ruta y por lo tanto se cambie la interfaz de login para el usuario. También se podría poner un banner. El Custom Header Height y el Custom Header Source son los parámetros que permiten poner un menú en la parte superior de la ventana OpenKM que daría a los usuarios acceso a la gestión de otras aplicaciones de la organización, etc. El Dashboard User Activity. Este parámetro ayuda a la gestión del área tablón. En el área tablón, el usuario puede acceder a información relacionada con su perfil y también a indicadores generales. Pues bien, para organizaciones muy grandes en las que se realizan grandes importaciones de repositorio, por ejemplo de 10.000 a 100.000 documentos por día, hay secciones de información en el tablón que nos resultan útiles. Por ejemplo, los últimos documentos, las últimas carpetas, los últimos archivos creados. Estas tablas con 10.000 entradas pueden llegar a ser absurdas y generar una gran cantidad de log, por lo que para organizaciones grandes se recomienda deshabilitar este parámetro. El usuario dejará de recibir esas notificaciones que por otro lado serían inútiles y por otro lado el administrador no tiene que gestionar ese log extra. Para más información, tener en cuenta que toda la información del área tablón se guarda en esta tabla, OKM Dashboard Activity. Database Pagination Optimization. Este parámetro optimiza la gestión del navegador por documentos e incrementa la velocidad de paginación. Default User Role y Default Admin Role. Estos parámetros establecen la conexión del usuario basado en la administración de su rol. Todo usuario que desea acceder al gestor documental necesita tener asignado uno de estos roles, como mínimo el Default User Role. Si no lo tienen, cuando intenten loguearse, los usuarios recibirán el mensaje de error 403. Además, hay que tener en cuenta que estos parámetros a veces tienen que ser cambiados cuando OpenKM es integrado con el Active Directory. Default Lang. Este parámetro es ahora objeto de gestión desde la interfaz de acceso del gestor. Download Message Subject, Download Message Body, Notification Message Subject, Notification Message Body, Propose Description Message Subject, Propose Description Message Body, Task Message Subject y Task Message Body. Estos parámetros permiten la configuración de los emails OpenKM. En esta instancia están cargados en inglés. Si el gestor documental estuviese pensado para usuarios españoles, el administrador debería configurarlos en español y así sucesivamente. Download Token Validity sirve para estipular la fecha de expiración de los tokens. El valor significa el número de días de validez del token. Download Zip Live Max File y Download Zip Max File Size. El valor marca el límite a partir del cual las carpetas zip son creadas en background. OpenKM hace un cálculo inicial y si el repositorio a descargar excede de ese valor, OpenKM preparará el zip en batch. Cuando el gestor documental termina, el usuario recibe una email de notificación. Si el valor es 0, significa que este parámetro no es operacional, es decir, que la carpeta se crearía en vivo. Extension Tiny Minds Plugin. Determina la dotación de los botones del panel de edición de los documentos HTML. Si necesitamos más información, podemos acceder al OpenKM Knowledge Center. Hay que tener en cuenta que para trabajar con documentos HTML hay que tener activada la extensión HTML4. Hibernate Indexer Max Indexer.
Este parámetro está activado, significa que el gestor documental puede utilizar todos los procesadores del ordenador en paralelo. Hibernate Indexer Fleets Index Writer, Hibernate Indexer Fleets Load Objects, Hibernate Indexer Subsequent Fetching. En caso de que el Hibernate Indexer Max Indexer esté habilitado, estos parámetros convendría tenerlos en cuenta. DeepActiveUUID es utilizado para determinar los parámetros usados en el crontab si se desea crear una nueva tarea. MaxFileSize establece un máximo para la incorporación de los archivos en OpenKM. Si el valor es 0, significa que no es un parámetro activo. El MaxSearchProcess, cuando buscamos un documento por extensión, por ejemplo un PDF, internamente se crean una serie de nodos en OpenKM. Cuando hay un gran repositorio, la consulta realizada en el Hibernate puede ser muy compleja, por lo que se tendrían que incrementar las condiciones. En general, un valor 1024 es suficiente. El Max Search Results. Imaginémonos que queremos realizar una búsqueda a través del API. En OpenKM 6.4 Development API Description OKM podemos encontrar una explicación sobre la búsqueda paginal. Imaginémonos que queremos buscar todos los PDFs de la aplicación y que tenemos 1.000.000. La aplicación no dejaría de realizar la búsqueda hasta obtener el 1.000.000. Para evitar esto, se utiliza el parámetro MaxSearchResult y se le asigna un valor. El MaxSearchProcess y el MaxSearchResults están relacionados con el buscador. Estos parámetros determinan la concurrencia permitida en el buscador. Principal Adapter, este parámetro se conecta con la base de datos principal, aquí se conectaría el adaptador para realizar lo necesario. Principal Identifier Validation, establece los caracteres que se pueden utilizar para crear usuarios. Repository Checksum sirve para habilitar el checksum y comprobar una tabla. Repository Purgatory Home. Cuando borramos un documento, este pasa a la papelera. Y una vez que lo tenemos en la papelera, si purgamos la papelera, el documento aparece permanentemente. Imaginémonos que tenemos un usuario de alto nivel que borra un documento válido y que nos pide recuperar. El administrador podría hacerlo si lo que hace previamente es crear un repositorio previo a la disposición final. Esto haría que el administrador pudiese recuperar los documentos. Restrict File Name, los usuarios no les está permitido subir documentos que tengan esos caracteres en el nombre. Restrict File Mimetype, podrían subir documentos cuyo Mimetype no estuviese registrado dentro de OpenKM. Schedule Dashboard Refresh permite establecer el periodo de actualización del área tablón, por ejemplo, es cada 30 minutos. Y Schedule Session Keep Alive mantiene abierta la sesión del usuario aunque no realice ninguna actividad. Security Access Manager es utilizado para gestionar el modelo de seguridad aplicable a la instancia. Podemos encontrarnos con usuarios que tienen que acceder a determinada información a la que no pueden acceder a través de la taxonomía, pero sí, por ejemplo, a través del buscador. Esta lógica puede ocurrir. Para estos casos, la seguridad simple es el tipo de seguridad que nos permitiría trabajar con la información de esta manera. El Security Search Evaluation es el parámetro que estudia los permisos del usuario a través de toda la ruta del documento. Si se necesita más información, en OpenKM, Setup, Security Configuration, tenemos más información a nuestra disposición. El Security Extended Mask establece los parámetros que pueden ser gestionados desde la pestaña Seguridad. El Store Raw Mail. En OpenKM se pueden guardar los correos electrónicos. OpenKM los guarda a nivel interno, los correos por un lado y los adjuntos por otro. Por lo tanto, si se quieren guardar en su formato original, este es el parámetro. Hay otra serie de parámetros que son utilidades que OpenKM utiliza para cumplir con requerimientos extra. Por ejemplo, el System Diff PDF muestra las diferencias de versión PDF
El System Ghost Script y el System Image Magic Convert son parámetros utilizados para convertir el formato de las imágenes, rescalarlas, etc. El System HTML to PDF, que sirve para convertir HTMLs en PDFs. El System OCR, que sirve para gestionar la ruta del OCR. El System Login Lowercase. OpenKM es case sensitive, pero algunas organizaciones hacen que la Active Directory no lo sea. Para estos casos, este parámetro permite que a los usuarios realicen OpenKM todo en minúsculas. El Text Welcome, podemos cambiar el nombre de la aplicación en la pestaña de navegación. El Text Title, podemos cambiar el mensaje en la interfaz de acceso. El Thumbnail Size Lightbox, para establecer el tamaño de la miniatura. El Thumbnail Size Properties, para establecer el tamaño de la miniatura en el panel de propiedades. El Thumbnail Size Search, para establecer el tamaño de la miniatura en el motor de búsqueda. El Version Numeration Adapter y el Version Numeration Format. Estos son los parámetros que permiten elegir un tipo de numeración de la documentación. Por ejemplo, en vez de trabajar con la numeración 1.1, podemos querer trabajar con la numeración 1.1.1, etc. Este parámetro es para establecer desde el principio y seguir con ese criterio, aunque es posible cambiar de numeración. El Text Extraction Batch es utilizado para establecer que la labor de indexación no sea completada hasta que todos los documentos sean procesados. El Text Extraction Concurrent para establecer el uso múltiple de CPUs para esta actividad. Si no está activado, significa que la aplicación solo utilizará uno. El Text Extraction Threads permite establecer el número de cores que se utilizarían para esta actividad. Y el Security Multiple permite ejecutar cambios múltiples de forma simultánea. Por ejemplo, en la pestaña de seguridad podemos seleccionar varios privilegios a la vez y ejecutarlos simultáneamente. Para más información, no duden en contactar con nosotros a través de openkm.com, Facebook o Twitter.